Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Que vea la clase en Zoom, la explicación del profesor para que pueda realizar la tarea. Venga un padre de familia o el acudiente. Hoy vamos a ver la clase número 1 de geometría para el grado séptimo de la jornada de la mañana. La asignatura de geometría del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. El capítulo o la unidad temática se llama geometría y el tema de la clase es polígonos. Como todo el tiempo les he estado diciendo, ustedes deben tener saberes previos. ¿Qué señales de tránsito conocen? Creo que todos conocen una señal de tránsito, ¿verdad? Por ejemplo, miren estas que están aquí, que es una señal preventiva, que esa la saben ustedes. Quiere decir que usted, para poder atravesar una calle o una carretera, debe tener pendiente si existe esta señal. Y eso es aquí, ¿cómo se dice? Esta figura. Un triángulo o un cuadrado, profe. Perdón, un cuadrado, exactamente. Aquí hay uno, miren, una señal reglamentaria que dice pare, ¿verdad? Y este tiene 8 lados, ¿sí? O sea, un octagonal. Y este que está aquí, que es como el que había dicho Dani, que tiene en común estas señales, ¿verdad? Detrás. Ah, entonces, esta es una señal informativa, quiere decir que la persona que está allí o que puede pasar por ahí es una persona discapacitada. ¿Qué tienen en común estas señales de tránsito? A ver. La figura geométrica, profe. Perfectamente. Las figuras geométricas, que es la que vamos a estudiar en el día de hoy. Polígono es una figura plana en la que ningún par de segmentos se intersecta, excepto en sus extremos. Y ningún par con un extremo común es colineal. ¿Sí? O sea, que se unen. Un punto con el otro se unen. Una línea con otra se unen. O sea que los segmentos se intersectan. A ver, la señal preventiva que vimos tiene formas de rombo, las reglamentarias ya. Tiene forma octagonal y la reglamentaria tiene forma octagonal. Y la señal informativa es rectangular, como lo habíamos dicho. Entonces, estas figuras que están aquí abajo, como la pueden ver, ¿sí? Estas figuras representan algunos ejemplos de polígonos. Vamos a estudiar precisamente parte de todo esto para que en un futuro ustedes puedan identificar qué figura geométrica es la que se le está presentando en su entorno familiar, en su entorno cotidiano, en las ciudades y todo eso. ¿Okay? Como se pueden dar cuenta, esta es una figura geométrica, esta también y esta también. ¿Okay? Y estos son ejemplos de polígono. Los elementos del polígono o los elementos de un polígono constan de los siguientes elementos. Primero, lados. Por ejemplo, los lados, así como lo está puesto aquí en la figura, cada uno de los segmentos que forman el polígono. O sea, los lados son cada uno de los segmentos que forman el polígono. El ángulo interno. El ángulo interno son cada uno de los ángulos, véalos aquí, aquí hay unos ángulos internos, ¿sí los ve? Listo. Cada uno de los ángulos que formados por los lados consecutivos, son formados por los lados consecutivamente. Los ángulos externos, que son estos que están acá afuera, ¿sí los ven? Son cada uno de los ángulos formados por un lado y la prolongación de un lado consecutivo. ¿Por qué? Porque cuando son prolongación quiere decir que están con los punticos, ¿sí? ¿Oyó?
son prolongaciones. ¿Ok? Así como lo dice, como lo vemos aquí. Y las vértices son cada uno de los puntos de intersección de dos lados consecutivos. Por ejemplo, el punto de intersección aquí sería, el vértice sería este. El vértice de E sería aquí, el vértice de D sería aquí, el vértice de C sería allí y el vértice de B sería allí. Y esos son cada uno de los puntos de intersección, o sea, donde se unen, ¿ya? Los dos lados consecutivamente. Y los diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, en este caso estamos, un diagonal sería este y este, de B a D. ¿Okay? Quiere decir que este vértice no es consecutivo ni este vértice es consecutivo. ¿Sí? Están totalmente opuestos. Por lo tanto, esto que atraviesa aquí es una diagonal. Ahí lo tienen para los que están escribiendo. Todo la figura completa con sus nombres. Este sería un lado. Este sería el ángulo interior de este polígono. Este sería el vértice de A. Este sería un ángulo exterior y esta es la diagonal. Un ejercicio. En el polígono ADCB de la figura esta que estamos viendo se identifican estos elementos. El vértice, los vértices son A, B, C y D. 4 vértices. Los lados son de A a B, de B a C, y de D y de C a D, y de D a A. Y esa sería nuestros lados. Los ángulos internos están el ángulo interno de A, el ángulo interno de B, el ángulo interno de C y el ángulo interno de D. Aquí están. Y los diagonales sería de A a C y de B a D. Y ese sería nuestro ejemplo del día de hoy. Ahora vamos, ya conociendo los polígonos o sus elementos, la clasificación de polígonos según su forma. Los polígonos se clasifican según su forma en cóncavos y convexos. Definimos, un polígono es cóncavo si al menos uno de sus ángulos internos es mayor que 180 grados. Y al trazar las diagonales, alguna queda en el exterior del polígono. Ese sería un polígono cóncavo. Ahora definimos, un polígono es convexo si ninguno de sus ángulos internos es mayor que 180 grados. Y al trazar sus diagonales, estas quedan totalmente contenidas en el interior del polígono. Teniendo en cuenta esta teoría, vamos a ver este ejemplo. Miren este cuadro que está allí, ¿verdad? Esa imagen. Ok, de acuerdo a esa imagen, vamos a... Profe, ¿puede volver a poner la imagen normal? Que no lo puedo tomar pantallas. Aquí, así. Ahí. Esa. Dani. Bueno, este ejemplo me dice que el polígono
A, B, C, D, E, F, G, que está en esta figura, es cóncavo. ¿Por qué? A ver, es cóncavo porque, pues la medida del ángulo F, es mayor que 180 grados. Y hay dos diagonales que están en el exterior del polígono, que son los lados de la A a la B a la E y de G a la E. Esos están por fuera, esos están en el exterior del polígono. Polígono sería este. Y ese sería el polígono. O sea, quiere decir que los otros lados están por fuera. Por lo tanto, este es cóncavo. Por su parte, el polígono que tenemos aquí abajito es este. PQRS de esta figura es convexo porque sus diagonales están en el interior. Mira, están dentro. ¿Sí o no? Y el polígono es este. Ese es el polígono. El polígono es este. Y sus diagonales están adentro. ¿Ok? Listo. Bueno, los polígonos también pueden clasificarse en regulares e irregulares. Los polígonos regulares tienen todos sus lados congruentes y sus ángulos de la misma medida. Y los polígonos irregulares son aquellos polígonos que no cumplen las condiciones anteriores, como la condición de regular. O sea, que no tienen sus lados congruentes y sus ángulos no tienen la misma medida. Entonces, como te pueden dar cuenta, en la figura se representan algunos polígonos regulares. Cada polígono tiene sus lados congruentes y todos sus ángulos son de igual medida. Si lo ven, este es de igual medida todos estos. Mientras que estos no tienen las mismas medidas en sus lados, por lo tanto son irregulares. Estos son regulares y estos son irregulares. ¿Ok? Este muy poco se ve. Este, miren, este sería así. Este sería así. ¿Ok? Y este sería así. Ninguno tiene sus lados iguales. Mientras que estos sí tienen los lados iguales. Ok. Entonces, la clasificación de los polígonos según su número de lados se pueden dar de la siguiente forma. El primero es un triángulo. Se podría decir que es un triángulo. El segundo es un cuadrilátero. El tercero que tiene 4 lados. El tercero es un pentágono que tiene 5 lados. Se van grabando esa parte. 5 lados. El cuarto es un hexágono que tiene 6 lados. Tiene 6 lados. El quinto es un heptágono que tiene 7 lados. ¿Sí? Aquí, 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 aquí y aquí. Tiene 7 lados.
El sexto es un octágono, como el que vimos en la figura de pares. ¿Sí o no recuerdan? Ah, bueno. Que tiene 8 lados. El nonágono tiene 9 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 lados. Y el decánogo tiene 10 lados. Cada uno de ustedes, como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, se ve opaca, es con el objetivo de que usted lo pueda hacer en el cuaderno directamente. A ver, cada uno en el cuaderno me va a hacer el triángulo, el cuadrilátero de 4 lados, el pentágono de 5 lados, el hexágono son 6 lados, el heptágono de 7 lados, el octágono de 8 lados, el nonágono de 9 lados y el decánogo de 10 lados. Me lo presentan en la próxima clase para calcular la cantidad de diagonales de un polígono de n lados. Se utiliza de diagonales de un polígono de n lados, se utiliza la fórmula n por n-3 sobre 2. Esta fórmula se va a utilizar para calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados, de varios lados, ¿sí me entienden? De cuántos lados tenga, ya sea cualquiera de las imágenes que vimos ahora ya. Se puede determinar mediante esta fórmula también. n-2 por 180 grados. Eso es para la suma de los ángulos interiores. ¿Ok? De un polígono. Y para la cantidad de diagonales se utiliza esta. Y para la suma de ángulos interiores se utiliza esta. Entonces, cada uno de los ángulos interiores de un polígono regular, cuando hablamos de un polígono regular, ya ustedes saben cuáles son, los que tienen los mismos lados. De n lados se mide con esta fórmula. Pues estas 3 fórmulas que tenemos aquí, ustedes deben tenerla pendiente en el cuaderno para cuando vayamos a hacer los ejercicios. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un polígono, otro polígono, otro polígono y otro polígono. Y cada uno tiene un grado de acuerdo a sus ángulos. Cada uno tiene un ángulo. Entonces, es posible recurrir el plano de un polígono regular cuando la medida de cada uno de sus ángulos interiores es divisor de 360 grados. Si se pueden dar cuenta, los valores que tenemos, 60, 90, 108 y 120, son valores que pueden ser divisores de 360 grados, que es la circunferencia. ¿Ya? Entonces, algunos polígonos regulares son triángulos equiláteros, cuadrados, pentágonos regulares y hexágonos regulares. Al calcular la medida de un ángulo interior de cada uno, podríamos hacerlo de esta forma. ¿Sí? Polígono regular puede ser equilátero, la medida de cada ángulo es de 60 grados. El polígono regular cuadrado sería una medida de cada ángulo interior sería de 90 grados, así como están aquí. El polígono regular